Buen día, soy el doctor Carlos Antonio Martínez Bretón, médico especialista en rehabilitación. El día de hoy vamos a hablar del tratamiento de rehabilitación de lesiones traumáticas de mano. El objetivo principal en estos pacientes pues es la recuperación de la función de mano. Para esto vamos a tener objetivos generales como la reducción del dolor, el control del edema, evitar la rigidez en las articulaciones y evitar la rigidez en tendones con el fin de mantener o de recuperar los arcos de movilidad, mantener la sensibilidad, tratar las cicatrices y evitar la atrofia muscular. Es importante conocer el tiempo de inicio del tratamiento de rehabilitación en estos pacientes. Un tratamiento precoz nos va a ayudar a evitar complicaciones y a acelerar el proceso de recuperación de estos pacientes. Iniciar entre la tercera y la cuarta semana posterior a la fractura en casos de un tratamiento conservador e iniciar a partir de la sexta semana posteriores al tratamiento quirúrgico. En estos pacientes es muy importante. Alrededor de la octava semana en pacientes con tratamiento quirúrgico podemos iniciar actividades de resistencia. Para el tratamiento de estos pacientes podemos utilizar múltiples agentes físicos. Uno de los más utilizados pues es la termoterapia. La termoterapia en la modalidad digamos más común pues tenemos compresas húmedo calientes o hot packs que podemos utilizar de manera fácil con este tipo de pacientes. La temperatura que buscamos para conseguir los efectos deseados del calor o de la termoterapia en estos pacientes es de 40 a 45 grados Celsius en promedio y una aplicación de 15 a 20 minutos para obtener los efectos deseados del calor, que son pues disminución del dolor, relajación tisular, manejo del edema principalmente. Hay otras modalidades de termoterapia que podemos utilizar, principalmente en este segmento corporal para lesiones en mano, lesiones en dedos, que es la parafina. La parafina es de mucha utilidad en estas regiones. La temperatura y el tiempo de aplicación es el mismo, no va a cambiar. Los efectos que buscamos son los mismos también, ¿no? Es importante a considerar dos cosas con la parafina. Una, que podemos alcanzar temperaturas más altas, hay que tener cuidado para evitar quemaduras. Y la otra, pues no se puede utilizar en caso de heridas, de abrasiones o de infecciones en la piel en estos pacientes. La fluidoterapia es otro agente que podemos utilizar de mucha utilidad en estos pacientes. La temperatura y el tiempo de aplicación es el mismo que las anteriores. Aquí tenemos ventajas, ¿no? La agitación de partículas sólidas pues nos va a generar un efecto de desensibilización para manejar la sensibilidad en estos pacientes en caso de que se tengan alteraciones en esta. Y también se pueden realizar ejercicios durante la sesión a diferencia de las modalidades anteriores. Aquí sí podemos realizar movilizaciones activas en los pacientes. Otro de los agentes muy comúnmente utilizados y que nos ayudan mucho en estas lesiones es el ultrasonido. El ultrasonido en sus dos modalidades, pulsada o continua, ya sea que busquemos efecto mecánico en el pulsado o efecto térmico en el continuo, nos va a ser de mucha utilidad. Podemos tratar áreas muy focalizadas en este tipo de pacientes, lo cual nos va a ayudar mucho para manejo de dolor, para manejo de edema y para recuperar arcos de movilidad en estos pacientes. La crioterapia se puede utilizar de manera aguda en las lesiones de estos segmentos, utilizándose ya sea como bolsa de hielo o como sumersión en agua. Lo que buscamos son temperaturas de alrededor de 10 a 12 grados Celsius. Es importante, bueno, no utilizarla más de 15 minutos, ya que podemos tener efectos paradójicos como una vasodilatación paradójica y importante saber que generalmente es muy poco tolerado por el paciente y únicamente se utilizaría en periodos agudos de la lesión. Hay otra modalidad de la crioterapia que es con masaje con hielo, puede ser con un cubo, con una taza de hielo. Esto nos sirve para liberar puntos gatillos, puntos dolorosos muy específicos, muy localizados que podemos utilizar con estos pacientes. La hidroterapia, otro agente que nos puede ser de mucha utilidad en estos pacientes, podemos combinarlo ya sea con crioterapia, pero más comúnmente con termoterapia, teniendo o combinando los efectos tanto de la hidroterapia como de la termoterapia, disminución del dolor, manejo del edema,
e iniciar ejercicios terapéuticos con resistencia, lo que nos da el efecto de la hidroterapia. Electroterapia, podemos utilizar varias modalidades de esta, no es lo más común por el tipo o la localización de las lesiones, generalmente se requieren electrodos muy pequeños para tener una adecuada colocación de la electroterapia, pero sí se pueden utilizar corrientes directas como iontoforesis para manejo de cicatrización, corrientes rusas para fortalecimiento muscular, TENS o corrientes interferenciales para la modulación de dolor o analgesia, y EMS para reeducación muscular o fortalecimiento muscular también, principalmente de fibras tipo 2, siempre y cuando el nervio periférico esté intacto. Lo podemos utilizar también para manejo de edema. El láser es un agente que nos ayuda mucho en este tipo de lesiones, ya que tiene efectos que nos ayudarían mucho, y además la ventaja de trabajar en áreas muy focalizadas, ¿no? Es un segmento en el que generalmente las lesiones son muy focalizadas, por tanto pues el láser sí nos puede ser de mucha utilidad, ¿no? Principalmente reparaciones tendinosas, cicatrización, disminución de dolor y manejo de edema, con las dosis correspondientes para cada uno de los efectos buscados. En cuanto al tratamiento, continuando con los ejercicios terapéuticos, es importante iniciar una movilización activa y temprana en estos pacientes. Ya lo habíamos mencionado, iniciar entre la tercera y la cuarta semana en tratamiento conservador. A partir de la sexta semana el manejo quirúrgico es muy importante. Hay que tener más consideraciones como una eliminación de contracturas con posiciones adecuadas, la no inmovilización por más de 4 semanas, no inmovilizar articulaciones no afectadas, proteger o no obstruir pliegues cutáneos con el uso de la férula, y el deslizamiento precoz y activo del tendón. Todo esto nos va a ayudar a una mejor recuperación y una recuperación más rápida de estos pacientes. En el tratamiento de rehabilitación en fracturas de falanges y metacarpos, ya lo mencionamos, son importantes los ejercicios de deslizamiento tendinosos del tendón del flexor superficial de los dedos, del flexor profundo de los dedos, del extensor común de los dedos y de banda central. En el caso específico de las fracturas de metacarpos, como objetivo vamos a tener la conservación de la flexión de la articulación metacarpofalángica y la conservación del deslizamiento del extensor común de los dedos. En estas fracturas, en las fracturas de metacarpos, vamos a tener afecciones específicas. Una de estas es la contractura por fibrosis cutánea posterior que impide el cierre del puño por completo. El tratamiento de esta afección pues va a ser calor local, estiramiento simultáneo con la mano vendada con el puño cerrado. En caso de que la afección sea una articulación metacarpofalángica contraída en extensión, podemos iniciar el tratamiento con la articulación metacarpofalángica en 70 grados de flexión con una férula de protección, y posteriormente utilizar una férula dinámica o estática progresiva para la articulación metacarpofalángica para ir mejorando los arcos de movilidad de esta. Cuando haya adherencia del tendón del extensor común de los dedos en una fractura con flexión de la metacarpofalángica limitada, pues aquí vamos a tener como tratamiento ejercicios de deslizamiento del tendón del extensor común de los dedos. Podemos colocar una férula en la articulación interfalángica en extensión durante los ejercicios y posteriormente utilizar una férula metacarpofalángica de flexión dinámica, también con el fin de mejorar los arcos de movilidad. En el caso específico de fractura de falanges, las principales afecciones que vamos a tener va a ser la pérdida de flexión de la articulación metacarpofalángica. Aquí, ¿qué vamos a hacer? En cuanto al tratamiento y la prevención, pues podemos utilizar una férula de extensión de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Esto para concentrar la potencia flexora de la articulación metacarpofalángica. Cuando haya pérdida de la extensión de las articulaciones o de la articulación interfalángica proximal, el tratamiento van a ser ejercicios de bloqueo de la banda central durante el día y una férula de bloqueo de extensión de la articulación metacarpofalángica, esto para potenciar la función extensora de la articulación interfalángica proximal durante la noche, y una férula acanalada de extensión de la interfalángica proximal. Cuando haya pérdida de la flexión de la articulación interfalángica proximal, lo que vamos a hacer son ejercicios de deslizamiento exclusivos del tendón del flexor profundo de los dedos durante el día, y una férula con bloqueo de flexión de la metacarpofalángica, esto para potenciar la actividad flexora en la articulación interfalángica proximal durante la noche.
Cuando haya pérdida de la extensión de la articulación interfalángica distal, podemos utilizar una férula de extensión nocturna. Cuando haya pérdida de la flexión de la articulación interfalángica distal, podemos utilizar ejercicios de deslizamiento exclusivos del tendón del flexor profundo de los dedos, con una férula de bloqueo de la flexión de la interfalángica proximal, esto para concentrar la actividad flexora de la articulación interfalángica distal. Cuando hay inestabilidad lateral de cualquiera de las articulaciones, necesitamos una fijación. Esta puede ser con el dedo adyacente o con una férula digital articulada, lo cual impide la sobrecarga lateral en estos casos. Cuando hay una deformidad en ojal, aquí la flexión activa de la interfalángica distal temprana va a mantener la longitud de las bandas laterales. En caso de deformidad en cuello de cisne, el deslizamiento del tendón del flexor superficial de los dedos y el deslizamiento del tendón del extensor terminal en la articulación interfalángica distal serían el tratamiento. Y en una pseudodeformidad en garra, el tratamiento sería una férula para mantener la articulación metacarpofalángica en flexión con deslizamiento extensor completo en la articulación interfalángica proximal. Otra herramienta que utilizamos muy comúnmente en el tratamiento de fractura de manos y de dedos, de lesiones traumáticas de mano, pues es la terapia ocupacional. Las técnicas de terapia ocupacional, bueno, son muy variadas, podemos utilizar múltiples técnicas. El objetivo principal de esto, pues, es la recuperación funcional de la mano de estos pacientes. Se pueden utilizar múltiples técnicas, ¿no? Ponemos como ejemplo, ¿no? Ejercicios de ludoterapia, ejercicios que van a mejorar las funciones específicas de la mano con actividades específicas en la terapia ocupacional. Vamos a tener técnicas, ¿no? Para recuperar función, por ejemplo, técnicas para fortalecimiento. Aquí tenemos dos ejemplos, una con el uso de pelota y una con el uso de masa terapéutica, que es mucho más recomendable porque la masa terapéutica tiene la ventaja de que da una movilidad completa de las articulaciones, ¿no? A diferencia de la pelota, en donde sí tenemos un ejercicio de fortalecimiento, pero no logramos completar el arco de movilidad en estos pacientes. Otras técnicas de terapia ocupacional, para, por ejemplo, fortalecimiento específico y mejorar función de pinza en estos pacientes, ¿no? También con uso de masa terapéutica y el fortalecimiento específico con uso de accesorios o auxiliares como el helper, por ejemplo. Bien, dentro del protocolo o de los protocolos de rehabilitación debemos siempre de considerar las alteraciones en la sensibilidad. Estas deben de tratarse, también se realiza con terapia ocupacional. Hay diferentes métodos para el tratamiento de estas. Uno de los más utilizados pues es el uso de texturas, ¿no? Distintas texturas para mejorar la sensibilidad de los pacientes. Bueno, y pues para finalizar, dentro de los protocolos siempre se recomienda valorar las funciones básicas de mano de manera individual y de manera específica, o ponencias, presiones, pinzas, con el objetivo de, en caso de que estas estén limitadas o ausentes de manera específica, se tienen que tratar con reentrenamiento justamente de estas funciones básicas de mano deficientes. Pues sería de manera rápida, ¿no? De manera resumida, el manejo de rehabilitación de estos pacientes, de pacientes con fracturas de mano, fracturas de dedos, con lesiones traumáticas de mano. Solo recordar que siempre se tiene que tratar a un paciente de manera individualizada, obviamente, se tiene que hacer una valoración funcional del paciente y acorde a esta valoración pues se tiene que dar el manejo de rehabilitación basado en objetivos generales, objetivos específicos de cada paciente. Esto fue una manera de protocolizar el tratamiento de rehabilitación de estos pacientes. Un agradecimiento de antemano por su atención y espero que tengan buen día.